Estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a continuar nuestra exposición del planteamiento de Max Scheler. Max Scheler es, como decíamos, un filósofo alemán que vive entre 1874 y 1928, un adherente al movimiento de la fenomenología de Edmund Husserl, un pensador que se dio a conocer principal y fundamentalmente a través de su obra sobre el formalismo en la ética y la ética material de los valores, que proponía una ética intuicionista, a priori, que podía distinguir jerárquicamente cierta clase de valores que regían la normatividad ética, todas esas cuestiones más o menos las fuimos puntualizando la sesión previa y dijimos que de alguna forma Scheler estuvo preocupado por elaborar un título o una obra de antropología filosófica, una obra que nunca se consolidó plenamente, pero que de alguna forma se puede reconstruir a partir de varias cosas que él estuvo haciendo con anterioridad y sobre todo a través de esta pequeña obra que fue como una especie de preludio o que intentaba ser, mejor dicho, un preludio a una obra más abarcante. Esta obra del puesto del hombre en el cosmos pues es aquella en la que nos estamos centrando. Una obra que abre un panorama interesante en el cual se discute precisamente a modo de contraste o a modo de comparación, pues qué sería lo específico o lo propio del ser humano. Y lo que yo les decía o les planteaba es que Scheler de alguna manera hace algo muy parecido a lo que encontramos en la obra aristotélica del De Anima o del Peripsige, si lo dijéramos en griego, ¿no? El tratado sobre el alma. Eh, bueno, eh, ahí justamente lo que Aristóteles hace es tratar de contrastar los distintos tipos de alma, la vegetativa, la animal y la humana, y trata justamente de especificar varias cosas acerca del alma humana. Bueno, Scheler eh, más o menos hace algo semejante, por lo mismo se ocupa, como nosotros estuvimos viendo, en discutir pues, qué sería lo propio de la planta, qué sería lo propio del animal. Nosotros nos quedamos en la sesión pasada en ese tránsito entre lo animal y lo humano, por decirlo así, pero solo quiero recapitular brevemente algunas nociones de lo que establecimos, ¿no? Lo que establecimos fue que había una especie de flujo de energía o corriente de energía que atravesaba o permeaba toda la realidad, eh, tanto en el ámbito inorgánico y de una forma quizás mucho más enfática y mucho más, vamos a decirlo así, contundente en el ámbito del orgánico o de lo vivo, dentro del cual encontramos a las plantas que tenían una direccionalidad, una orientación que justamente venía marcada o venía condicionada a partir justamente de una interacción con un entorno. Lo propio tanto de las plantas como de los animales en la concepción schleriana es que estos tienen un entorno o un mundo circundante, ¿no? En alemán la palabra sería Umwelt
¿no? Umwelt, que la partícula habla justamente de aquello que rodea, ¿no? Por eso el término mundo circundante o entorno o hábitat, incluso lo podríamos poner así, mientras que lo propio, lo específico del ser humano será tener mundo, ¿no? Y eso era algo que dijimos incidentalmente o coincidentalmente, es algo en lo cual concuerdan tanto Scheller como Heidegger, ¿no? Desde preocupaciones, aquí se me movió un poco la cámara, desde preocupaciones o desde horizontes bastante distintos, ¿no? Pero llegan a coincidir en ese planteamiento. Bien, algo más que estuvimos revisando ya en el plano del animal fue el tema del instinto, pues que de alguna forma tiene su propio ritmo, que está enfocado en la especie, que tiene un carácter hereditario, etc. Estuvimos repasando distintas notas acerca del instinto. Dijimos también que los animales, de acuerdo con Scheller, y esto pues aumenta la complejidad de su estructura, tienen una memoria asociativa, y también lo que enfatizamos y que ya era como ese tránsito, ¿verdad? Difícil de puntualizar, pero que es justamente donde está en juego mucho de la discusión. Nosotros dijimos que para Scheller los animales tienen inteligencia, ¿no? Son capaces de tener una inteligencia práctica, de tener cierta creatividad, de anticipar alguna especie de circunstancia y en virtud de ello, vamos a decirlo así, alcanzar cierta comida, escapar cierto peligro, etc. Por lo cual, la inteligencia, al menos en un sentido, sería algo que los seres humanos, de acuerdo con Scheller, tendrían en común con los animales. Bien, me permito leer algo justamente para ilustrar este punto. Dice Scheller, ¿no? Un ser vivo se conduce inteligentemente cuando pone en práctica una conducta caracterizada por las notas siguientes. Tener sentido, ya porque la conducta resulte cuerda, ya porque la conducta, fallando el fin, tienda empero manifiestamente al fin y resulte por tanto necia, no derivarse de ensayos previos o repetirse en cada nuevo ensayo, responder a situaciones nuevas que no son típicas ni para la especie ni para el individuo y acontecer de súbito y sobre todo independientemente del número de ensayos hechos con anterioridad para resolver un problema planteado por algún impulso. Hablamos de inteligencia orgánicamente condicionada, mientras el proceder interno y externo que el ser vivo emplea esté al servicio de un movimiento impulsivo y la satisfacción de una necesidad. Llamamos además esta inteligencia práctica porque su sentido último es siempre una acción, por medio de la cual el organismo alcanza o falla su fin impulsivo. ¿No? Básicamente este tema de acciones justamente que indiquen o manifiesten una anticipación por parte del animal respecto a algo nuevo, respecto a algo pues que propiamente nunca ha vivido antes, pues nos habla justamente de esa especie de apertura, ¿no? La capacidad de responder de súbito frente a alguna encrucijada, situación, circunstancia, etcétera, 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 ¿no?
Bien, ese sería de alguna forma el punto donde estuvimos reparando la clase anterior, donde nos quedamos. eh, y lo que yo les decía en aquel momento era que para Scheller eh, había como algunas aporías falsas, ¿no? O unos caminos falsos en la antropología filosófica o en la antropología en general, en la concepción eh, sobre el hombre o el saber del hombre en general, ¿no? Por una parte, reducirlo completamente a una dimensión biológica, orgánica, material, sería una especie de error, ¿no? Sería una especie de desacierto pensar que solo hay una diferencia de un carácter cualitativo entre eh, el, vamos a decirlo, perdón, sí, una diferencia de carácter cuantitativo, perdón, me corrijo, una diferencia de carácter cuantitativo entre el animal y el ser humano, ¿no? Que él piensa que esa es la visión naturalista estándar prevalente después de Darwin, ¿no? Que bueno, para el momento en el cual Scheller ya está escribiendo esto, pues la teoría darwiniana era ampliamente conocida. Pero ahí Scheller, ¿no? En lo que respecta al hombre en lo específico, ve que hay cosas que no hará justicia una explicación de un corte enteramente naturalista. Por otra parte, las concepciones arraigadas en la tradición filosófica que justamente exaltan una especie de racionalidad o de inteligencia y que eso sería la nota distintiva frente al animal, bueno, ahí Scheller va a decir hay que puntualizar esto de un modo más preciso, ¿no? Porque según su concepción, repito, sí se le puede adscribir una inteligencia al animal en términos de esta capacidad de resolver situaciones no previstas, no conocidas de antemano, de poder reaccionar de súbito ante cierto tipo de circunstancias, incluso servirse de cosas como instrumentos, en fin, manifestar cierta especie de imaginación o de creatividad. Pero ¿dónde se empieza a dar una especie de cambio? Bueno, esto Scheller lo va a tratar de englobar mediante la noción de espíritu o la noción de espiritualidad. Que ahí justamente mucho depende de qué se entiendan por estas palabras, ¿no? Porque ciertamente, e incluso el propio Scheller lo llega a reconocer, mucho de lo que en el mundo antiguo se describía o se entendía por logos, por razón, pues vendría cubierto también por lo que él mismo quiere atribuirle a la palabra espíritu, ¿no? Es decir, la palabra logos, razón, podría hacer referencia a esta inteligencia como capacidad de resolver problemas, pero también algo un tanto más elevado. Y eso un tanto más elevado es a lo que Scheller quiere denominar espíritu. Y el espíritu, de acuerdo con Scheller, después podemos volver a hacer algunas contraposiciones, por ejemplo, con Hegel o con Kierkegaard, etc. Quizás sobre todo con Hegel pueda ser más relevante, sobre todo porque ahí nos detuvimos mucho tiempo. Lo que es un hecho antes de llegar a ese punto, ¿no? Quisiera subrayar algo que sí es muy específicamente schelleriano para Scheller, este principio que es el espíritu, el Geist, ¿no? Es algo que no es reductible a la vida misma, ¿no? Sino que más bien se monta sobre ella y le da cierta especie de dirección o de orientación. Es decir, la dimensión de espiritualidad
en nosotros trasciende a nuestra, vamos a decirlo así, dimensión como seres vivos desde una perspectiva exclusivamente biológica u orgánica. Voy a leer, voy a remitir mucho en esta sesión a pasajes específicos de Scheller para justamente que sea muy precisa la formulación de lo que estamos presentando. El nuevo principio, dice Scheller, que hace del hombre un hombre, es ajeno a todo lo que podemos llamar vida en el más amplio sentido, ya en el psíquico interno o en el vital externo. Lo que hace del hombre un hombre es un principio que se opone a toda vida en general. Un principio que como tal no puede reducirse a la evolución natural de la vida, sino que, si ha de ser reducido a algo, solo puede serlo al fundamento supremo de las cosas, o sea, al mismo fundamento de que también la vida es una manifestación parcial. Ya los griegos sostuvieron la existencia de tal principio y lo llamaron la razón, ¿no? Que ese es el tema que les estaba explicando ahora recién, ¿no? Que Scheller sí concede que aquello que estaba englobado o que abarcaba el concepto de logos, sí se traslapará en algún sentido por aquello que él quiere denominar espíritu. Pero en otro sentido, aquello que se entiende por logos o razón, pues sí se lo podemos adscribir a los animales, ¿no? Entonces, aquí tratar de hilar esto será la cuestión que nos va a ocupar. Sigo leyendo. Nosotros preferimos emplear, no razón, ¿no?, para designar esta X, una palabra más comprensiva, una palabra que comprende el concepto de la razón, pero que, junto al pensar ideas, comprende también una determinada especie de intuición, ¿no? Y que aquí es importante más o menos tener en cuenta ese principio que les dije del intuicionismo de Scheller, ¿no? O sea, esa capacidad que tienen los seres humanos de advertir situaciones donde está en juego lo útil o lo inútil, el placer y el displacer, lo noble y lo vergonzoso, etcétera, incluso sin mucho razonamiento, sin mucha elucubración, ¿no? Nosotros somos capaces de detectar valor en tales o cuales conductas, ¿no? Pero bueno, eso repito nada más un poco como el contexto. El concepto que él quiere desarrollar comprende también una determinada especie de intuición, la intuición de los fenómenos primarios o esencias, y además una determinada clase de actos emocionales y volitivos que aún hemos de caracterizar. Por ejemplo, la bondad, el amor, el arrepentimiento, la veneración, etc. Esta palabra es espíritu y denominamos persona al centro activo en que el espíritu se manifiesta dentro de las esferas del ser finito, a rigurosa diferencia de todos los centros funcionales de vida que, considerados por dentro, se llaman también centros anímicos. Bien, es una especie entonces de centro activo de la existencia humana, ¿no?, que es una especie de proceso, ¿no? No es una cosa, no es un órgano específico, ¿no?, sino aquello bajo lo cual podemos englobar toda una serie de cuestiones que se despliegan, que tienen una manifestación, una orientación, etc. Esto irá quedando cada vez más claro. ¿Con qué irá quedando esto cada vez más claro? Pues con, vamos a decirlo así, algunas descripciones específicas que tiene, vamos a decirlo así, Scheller sobre el espíritu, ¿no? ¿Qué es lo espiritual? Bueno, por ejemplo, dice Scheller que es independencia, libertad o autonomía esencial frente a los lazos y a la presión del orgánico de la vida, de todo lo que pertenece a la vida y por ende también de la inteligencia impulsiva propia de esta, ¿no? Es decir, nosotros podemos reconocer, por ejemplo, que hay cosas más importantes que nuestra propia vida, ¿no? Que nosotros
podemos tener una aspiración o un deseo, pero que nosotros no somos el centro del universo, ¿no? Es decir, hay un flujo que sería el flujo de la vida, de los apetitos, de los deseos, y que nosotros podemos trascendernos, podemos posicionarnos frente a aquello y cuestionarnos un momento. Esto es válido, esto debe perseguirse de esta manera o de otra, esto es congruente con un ideal más amplio que yo puedo forjarme las cosas. Es decir, cuando Scheller dice que la espiritualidad es algo que se opone a la vida, lo que quiere decir es que nos consideramos a nosotros mismos con cierta distancia en muchas ocasiones, y esto es algo típica o específicamente humano, respecto a apetitos, pulsiones, instintos, ¿no? O sea, nosotros no somos seres que, vamos a decirlo así, tienen hambre, ven un pedazo de comida y se echan en cuatro patas a devorarlo y a quitarlo, y, ¿no? O sea, sabemos que eso puede ser de alguien más, sabemos que si hacemos esto podríamos avergonzarnos, vernos en ridículo, en fin, cosas que pudieran estar atadas con lo estrictamente eh, biológico son reconducidas, son reorientadas, y es por ello justamente que nos podemos posicionar sobre nuestra vida, entendiendo esta vida desde una perspectiva biológica, orgánica, instintiva, pulsional, etc. Entonces, eso es un primer momento, una primera idea que habría que tener en cuenta, habría que tener en un trasfondo. Luego, ¿qué otra cosa va aparejada de la espiritualidad tal como Scheller la entiende, ¿no? Scheller piensa que nosotros, por ser seres espirituales, ganamos objetividad, ¿no? Es la posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. Y diremos que sujeto o portador de espíritu, aquel ser cuyo trato con la realidad exterior se ha invertido en sentido dinámicamente opuesto al del animal. Vamos a decirlo así, nosotros justamente, claro, interactuamos con los objetos que nos rodean, sin embargo, esos objetos somos capaces de identificarlos en tanto que objetos, ¿no? O sea, esa palabra, más bien, esa calificación de en tanto que es medular, ¿no? Es decir, yo soy capaz de reconocer esto, al igual que un animal, pero mientras el animal se topa con algo, se enfrenta a una cosa, yo soy capaz de reconocer esto en tanto que vaso, ¿no? Soy capaz justamente de discernir distinta clase de objetos y enmarcar y englobar algo bajo la categoría de vaso. En ese sentido, yo gano una capacidad de objetivar las cosas, ¿no? Y que éstas se me puedan mostrar realmente como lo que son, ¿no? En un sentido más profundo, en un sentido más determinante. Repito, el perro, el gato, el león, lo que vamos a decirlo así, un animal que tuviera un sistema nervioso sofisticado puede reconocer esto. Sin embargo, nosotros somos capaces de abstraer y reconocer algo en tanto que algo en cuanto a algo. Eso rompe, vamos a decirlo así, esa especie de cadena o nexo inmediato entre una representación, un estímulo y una respuesta, ¿no? Que encontramos en el animal. Y es por ello también que, a diferencia del animal, nosotros podemos ganar una, vamos a decirlo así,
una orientación del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Aquí en Scheler, al igual que en Heidegger, la noción de mundo no remite a algo de la astronomía, ¿no? No es una noción astronómica primaria o fundamentalmente, sino que es justamente un ámbito de significatividad, ¿no? Nosotros decimos, bueno, el mundo familiar, el mundo de los amigos, el mundo académico, el mundo del arte, ¿no? Y nosotros nos movemos con mayor o menor destreza en todos esos mundos que generan una especie de totalidad más amplia, ¿no? Una especie de plexo, de sentido, de conexiones, de referencias, que hacen que las cosas se nos muestren, ¿no? Comparezcan ellas mismas como lo que verdaderamente son, ¿no? Esa capacidad se le abre al ser humano. Es algo propio del ser humano no solo tener un entorno, no solo tener un hábitat, sino tener un mundo, ¿no? Un mundo es algo que el ser humano tiene en virtud de su espiritualidad, ¿no? Que precisamente se monta sobre la vida, está justamente en una relación dialéctica con la misma y la orienta, ¿no? Le da cierta canalización. Eso lo seguiremos puntualizando en adelante, pero me parece muy relevante tratar ahorita de subrayar, ¿no? La autonomía, la independencia, la libertad que da el espíritu para Scheler, la capacidad de objetivar nuestras experiencias, de objetivar las cosas que nos circundan y que con eso ganamos esta categoría de mundo, ¿no? La categoría de mundo, ¿no? En alemán Welt, ¿no? Que no es simplemente un mundo circundante como lo tendría el animal o la planta, un Umwelt, ¿no? Un hábitat, un mundo circundante, un entorno, sino que tenemos un mundo. Dice Scheler, la objetividad es por tanto la categoría más formal del lado lógico del espíritu. Es decir, eso tiene que ver, vamos a ponerlo en estos términos, con nuestra relación con las cosas, ¿no? Ahora, también pasa algo importante, y es que no solo podemos objetivar, eh, no solo podemos objetivar cosas de nuestro entorno, sino que también nuestros propios actos psíquicos, nuestras propias actividades, nuestra propia conducta, es un objeto temático, ¿no? Es algo que puede de alguna manera ser tematizado como un tópico o tema de pensamiento. Es decir, mientras que el animal tiene conciencia, por ejemplo, nosotros somos conscientes de que tenemos conciencia, ¿no? Pensamos que pensamos, advertimos que advertimos, ¿no? O sea, ahí hay como una especie de desdoblamiento más sofisticado. Podemos imaginar que imaginamos, recordar que recordamos, ¿no? Todo esto que se da en un ámbito de segundo nivel o de segundo orden, abre toda una serie de posibilidades nuevas a los seres humanos, ¿no? Dice Scheler en este sentido que nosotros somos capaces de ser dueños de de nosotros mismos, ¿no? Nos apropiamos de nuestra existencia, nos empoderamos respecto de ella. Sabemos que sabemos, conocemos que conocemos, ¿no? Y esa reflexividad, esa capacidad de volver a sí mismo, abre un horizonte en nuestro quehacer, en nuestra conducta, radicalmente distinto del horizonte que posee el
el animal, ¿no? Quizás los animales tienen nociones o representaciones, pero nosotros tenemos la representación de una representación, el concepto de un concepto, ¿no? De lo que significaría ser un concepto. Podemos, como les decía, recordar que hemos recordado, y esa especie de movimiento de volver a sí mismo, de recogimiento, nos granjea una especie de identidad, ¿no? Y es a partir de eso, de esa capacidad de volver sobre sí mismo, que nosotros, dice Scheller, podemos modelar libremente nuestra vida. Voy a leer otro pasaje. El animal oye y ve, pero sin saber que oye y que ve. Para sumergirnos en cierto modo en el estado normal del animal, necesitamos pensar en ciertos estados extáticos del hombre muy raros. El animal no vive sus impulsos como suyos, ¿no? Eso es, digámoslo así, como que la nota principal que Scheller quiere recalcar aquí, ¿no? O sea, el animal tiene instintos, tiene pasiones, tiene pulsiones, reacciona, pero no es que adscriba esa, vamos a decirlo así, esa reacción o ese impulso a sí mismo de un nivel en el cual pueda decir, bueno, este impulso, esta reacción es mío, es mía, ¿no? Es propia, es constitutiva de lo que soy yo y me contrapone a la de este otro animal que no está viviendo, no está experimentando lo que yo estoy experimentando, ¿no? Ese desdoblamiento que permite justamente reconocer algo en primera persona como algo que yo experimento, algo que me atañe a mí y que no atañe como tal a la otra persona, es decir, la otra persona quizás puede, o bueno, el otro animal, ¿no? Pensando en animales, mejor dicho, pues dos animales pueden ver las mismas cosas, pero hacer como esa distinción de, bueno, el otro es capaz de advertir lo mismo, pero esta representación que yo tengo del objeto es mía y solo mía porque yo estoy posicionado en un lugar que el otro animal no tiene. Bueno, eso, esa capacidad de desdoblamiento, pues no la tienen el resto de los seres vivos, ¿no? Es algo que sería específico del hombre. Y aquí Scheller presenta una especie de resumen, ¿no? Que voy a leer justamente porque estas ideas a veces no son tan fáciles de comprender y conviene estar recapitulando. De lo dicho resulta que son 4 los grados esenciales en que se nos presenta todo lo existente desde el punto de vista de su ser íntimo y propio. Las cosas inorgánicas carecen de todo ser íntimo y propio, carecen por lo mismo de todo centro que les pertenezca de un modo ontológico. Lo que llamamos unidad en este mundo de objetos, incluyendo las moléculas, átomos y electrones, depende exclusivamente de nuestro poder de dividir los cuerpos real o mentalmente. Toda unidad corpórea lo es solo relativamente a una determinada ley de su acción sobre otros cuerpos. Un ser vivo, por el contrario, es siempre un centro óntico y forma siempre por sí su unidad e individualidad tempoespacial, que no surge por obra y gracia de nuestra síntesis condicionada biológicamente. El ser vivo es una X que se limita a sí misma. Los centros inespaciales de fuerzas que establecen la apariencia y la extensión en el tiempo y que necesitamos suponer a la base de las imágenes de los cuerpos son centros de puntos, fuerzas que actúan recíprocamente unas sobre otras y en las cuales convergen las líneas de fuerza de un campo. En cambio, el impulso afectivo de la planta supone un centro y un medio en que el ser vivo, relativamente libre en su desarrollo, está sumido, aunque sin anuncio retroactivo de sus diversos estados. Pero la planta posee un ser íntimo y por tanto está animada, ¿no? En el animal existen la sensación y la conciencia,
y por tanto un punto central al que son anunciados sus estados orgánicos. El animal está pues dado por segunda vez a sí mismo. Ahora bien, el hombre lo está por tercera vez en la conciencia de sí y en la facultad de objetivar todos sus procesos psíquicos. La persona, por tanto, debe ser concebida en el hombre como un centro superior a la antítesis del organismo y el medio. Aquí cabría destacar una idea que me parece, en buena medida, Scheler quiere recuperar del pensamiento premoderno. Y es que en Descartes, al final del día, vamos a decirlo así, lo que encontramos en su planteamiento, en el pensamiento de Descartes o Descartes, como le quieran decir, lo que encontramos es la idea de que solo el ser humano tiene alma, ¿no? Incluso los seres, los animales, serían como mecanismos altamente sofisticados, pero no tendrían ninguna interioridad propiamente hablando, ¿no? Sino que se regirían bajo un parámetro casi vectorial de estímulos, respuestas, sensaciones, etcétera, pero sin un núcleo, un centro. Scheler se quiere oponer a esa postura o esa posición, ¿no? Más bien quiere retomar, por decirlo así, esta tradición aristotélica donde se le asigna un principio de organización, de vida a las plantas, a los vegetales y también a los animales y también a los seres humanos. Pero en el ser humano hay algo que trasciende, lo exclusivamente biológico, lo que exclusivamente obedece a la satisfacción de necesidades fisiológicas y que incluso puede restringirlas, limitarlas o en un momento dado incluso se puede llegar a descartarlas por entero. Bien, Scheler presenta después en esta obra algunas reflexiones interesantes sobre el tiempo y el espacio, que aquí da un poco a entender o que sí, se da un poco a relucir el hecho de que está hablando del espacio y del tiempo como formas puras, y eso recuerda mucho a Kant, ¿no? Y a su planteamiento en la crítica de la razón pura, del espacio y el tiempo como formas puras de la sensibilidad, sin que Scheler se comprometa a tal demarcación o a tal concepción, mejor dicho, a tal entendimiento de lo que serían el tiempo y el espacio. Lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, justamente ese posicionamiento de segundo orden permite a los seres humanos imaginarse una especie de tiempo vacío, ¿no? Una especie de, vamos a decirlo así, decir, nosotros somos capaces, por ejemplo, del aburrimiento, ¿no? Yo creo que los animales en sentido estricto no, o sea, nosotros tenemos cierto tipo de expectativas y cuando nada pasa o nada ocurre, podemos imaginarnos pues tanto un espacio como un tiempo vacíos, ¿no? O nosotros dejamos algo en un lugar y después ya no lo encontramos. Bueno, esa especie de espacialidad en un sentido abstracto o esa especie de temporalidad en un sentido más abstracto, ¿no? Como formas de representación en las cuales ocurren las cosas y que pueden estar más llenas o más vacías, dependiendo precisamente de nuestras vivencias. Bueno, esa manera humana de experimentar el tiempo y el espacio no está dada para los seres
animados, para el resto de los seres animados. Claro que los animales pueden forjarse nociones espaciales y temporales, pero una noción dentro de la cual ellos ubiquen sus vivencias, sus experiencias, sus emociones, etcétera, ¿no? Y las puedan concatenar como más hiladas o más segmentadas. Bueno, pues eso es algo también propio de los seres humanos, ¿no? O sea, nosotros sí podemos hacer eso, a diferencia pues de los animales. Leo a Scheller. El extraño hecho de que el espacio y el tiempo se presenten al hombre en su concepción natural del universo como formas vacías que anteceden a todas las cosas es sólo comprensible por este exceso de la insatisfacción de los impulsos sobre su satisfacción, ¿no? Es decir, nosotros podemos vislumbrar, por ejemplo, que en un momento específico pasen muchas cosas, ¿no? Son más las cosas que nos podemos imaginar que pueden ocurrir que aquella que de hecho va a ocurrir, que solo va a ser una. Esa especie de juego entre la posibilidad y lo fáctico abre una dimensión, repito, tanto temporal como espacial, mucho, mucho más amplia que la del animal, que de acuerdo con Scheller, vuelvo a citar, el animal vive completamente sumido en la realidad concreta de su actual presente. Es menester que las esperanzas nacidas de las tendencias y convertidas en impulsos de movimiento excedan a la satisfacción efectiva que las tendencias obtienen en una percepción o sensación, para que tenga lugar, como sí sucede en el hombre, el extraño fenómeno que consiste en que el vacío espacial y análogamente el temporal resulten anteriores, básicos respecto de todos los contenidos posibles de la percepción y del mundo de las cosas. Es decir, vuelvo un poco a esta idea. Para Scheller es capital subrayar o poner de relieve el hecho de que nosotros podamos, por decirlo así, vislumbrar que en un mismo escenario pueden pasar multiplicidad de cosas, ¿no? Que no están como los dados arrojados, sino que nosotros, en virtud de esas posibilidades que anticipamos, podemos modelar nuestras reacciones, nuestras expectativas, nuestras conductas futuras. A partir de todo eso podemos ir haciendo una serie de interpretaciones que quedan descartadas desde un plano específicamente animal. Bien, bueno, esto de alguna forma, aunque repito, hay como una especie de relación amor-odio con Kant, aquí en este punto sí va a rescatar Scheller a Kant positivamente, ¿no? En cuanto que piensa Scheller que esta concepción del espacio y el tiempo como algo que puede ser llenado o que puede estar vacío en cierto sentido y a su vez que nosotros podamos concebirnos a nosotros mismos unitariamente a través de todos estos procesos, bueno, ahí piensa, por ejemplo, Scheller que Kant tuvo un acierto, ¿no? Porque esto termina por mostrar ese punto que acabábamos de mencionar en un primer momento al describir el espíritu. Eso muestra la independencia o la autonomía del ser humano, ¿no? Dice Scheller, de este centro que constituye nuestra personalidad. Ahora bien, este centro, a partir del cual realiza el hombre los actos con que objetiva el mundo, su cuerpo y su psique, no puede ser parte de ese mundo, ni puede estar localizado en un lugar ni momento determinado. Ese centro solo puede residir en el fundamento supremo del ser mismo. El hombre es por tanto el ser superior a sí mismo y al mundo. Como tal, es capaz de ironía y de humor,
que implican siempre una elevación sobre la propia existencia. Ya Kant, en su profunda teoría de la apercepción trascendental, el pensar que pensamos y que nos mantenemos unitariamente a través del tiempo, ha explicado en lo esencial esta nueva unidad del cogitare, del pensamiento, la cual es condición de toda experiencia posible y por tanto también de todos los objetos de la experiencia. No solo de la externa, sino también de esa experiencia interna mediante la cual nos es accesible nuestra propia vida interior. Con esta teoría ha elevado Kant por primera vez el espíritu sobre la psique, negando expresamente que el espíritu sea solo un grupo de funciones pertenecientes a una supuesta alma sustancial, cuya ficción es debida solo a una injustificada sustancialización de la unidad actual del espíritu. Bien, aquí se podrá discutir esto, ¿no? Sobre todo si nos atenemos finamente a los textos kantianos, habría que hacer mucho trabajo de texto con la crítica de la razón pura, una tarea nada sencilla, pero en todo caso, lo que Scheler plantea es que Kant logra vislumbrar algo que él mismo llega a reconocer, y es que, vamos a decirlo así, lo más constitutivo en nosotros no se deja pensar desde el paradigma de la substancia, ¿no? De este acto de ser, ¿no? Que sería una especie como de, sí, substrato en el cual van pegadas una serie de accidentes y que tiene como una especie de independencia, ¿no? Y generalmente es pensado bajo el paradigma de las cosas o de los objetos. Todas esas representaciones para entender lo más definitorio, lo más fundamental en el ser humano son truncas e inacabadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano, sobre todo, tiene esta dimensión dinámica, procesual, ¿no? Es una especie de plexo donde varios procesos de distinta índole están en juego, unos de naturaleza estrictamente biológica, fisiológica, etcétera, y una visión o una ponderación de un orden más elevado, que sería como el fundamento, el núcleo de la espiritualidad, pero que no hay que pensar como cosa o como sustancia. Y por eso dice Scheler que el espíritu es actualidad pura. Dice Scheler, el espíritu es el único ser incapaz de ser objeto. Es decir, nosotros vamos a ponerlo de esta manera, o sea, hacemos del vaso un objeto, de la servilleta un objeto, podemos incluso objetivar nuestros recuerdos, nuestras fantasías, etcétera, pero aquello que es el núcleo de la capacidad de objetivar, eso mismo nunca comparece o nunca se muestra, ¿no? Es algo que nunca se termina por desdoblar y que solo podemos como intuir como parte de algo que nos constituye. Es actualidad pura. Su ser se agota en la libre realización de sus actos. El centro del espíritu, la persona, no es por lo tanto ni ser substancial ni ser objetivo, sino tan solo un plexo y orden de actos, determinado esencialmente y que se realiza continuamente a sí mismo en sí mismo. Lo psíquico no se realiza a sí mismo, es una serie de sucesos en el tiempo, serie que podemos en principio contemplar desde el centro de nuestro espíritu y hacer objetiva en la percepción y observación internas. Mas por lo que toca al ser de nuestra persona, solo podemos recogernos en él, concentrarnos en él, pero no objetivarlo. Tampoco las demás personas pueden ser objetos en cuanto personas. Solo podemos llegar a tener en parte en ellas, realizando en nosotros y por nosotros mismos sus actos libres, identificándonos,
como solemos decir, con la voluntad, el amor, etcétera, de una persona y a través de estos con ella misma. Solo mediante correalización podemos participar en los actos de ese espíritu suprasingular y uno que necesitamos admitir, a causa del nexo esencial e inviolable que existe entre la idea y el acto. Si admitimos un orden de ideas que se realiza en ese mundo, independientemente de la conciencia humana, y lo atribuimos al ser primigenio como uno de sus atributos. Bien, aquí varias cosas entran en juego, ¿no? Scheller dice de alguna forma que nosotros tenemos que sumirnos como en una especie de actividades análogas a las que hace otra persona para poder conocerla en cuanto persona, para poder intuirla, adivinarla, presagiarla en cierto respecto. Un conocimiento que nunca va a ser el conocimiento que yo tengo del vaso, ¿no? ¿Por qué diríamos esto? Porque, bueno, una persona siempre es también sus capacidades, sus potencias, lo que puede realizar o no, de forma que, o sea, si sientas a una persona y la pones en un laboratorio, pues puedes medirla, medir su complexión, ciertas cosas de su organismo, ciertos patrones moleculares, genéticos, pero sus vivencias, sus experiencias, sus fantasías, sus anhelos, la manera en cómo esa persona lee o interpreta su pasado, la manera en cómo esa persona lee e interpreta su presente y su futuro, bueno, todo ello es algo que está en una especie de proceso o flujo que es en su totalidad inobjetivable, ¿no? No se puede hacer de esto una cosa, no se puede, repito, poner en un laboratorio, no se puede poner esto en un anfiteatro, ¿no? O sea, no es un proceso de disección donde ya vamos a encontrar la persona de alguien. Eso es lo que aquí está de fondo en el planteamiento de Scheller. Por lo tanto, hay una especie de correalización o de coexperiencia. Por eso es importante justamente ese fenómeno para muchos de la tradición fenomenológica de la simpatía o de la empatía, un fenómeno que pues también una autora, por ejemplo, Edith Stein va a estudiar, o por ejemplo Edmund Husserl, en su tratado o conferencia, serie de conferencias llamado Las Meditaciones Cartesianas. Bueno, también en la quinta o en la sexta meditación cartesiana, creo que es la quinta, si mal no recuerdo, si es la quinta porque la sexta más bien la complementó uno de sus discípulos a partir de sus apuntes. Pues ellos hablan mucho de este ámbito de la intersubjetividad, ¿no? A partir de fenómenos como Scheller lo pone aquí, de correalización, donde nosotros nos involucramos, recreamos, pensamos vivencias que alguien puede tener y eso es lo que nos abre a su dimensión como persona, no simplemente saber cómo se llama, quiénes fueron sus padres o quiénes son sus padres, cuánto mide, cuánto pesa, su complexión, su tez, todas esas cuestiones no nos dan una especie de indicio de el otro en tanto que persona, en cuanto persona, que es algo, repito, algo que desborda, es algo que siempre va aún más allá, que siempre está haciéndose y eso es lo particular de nuestra propia condición y de nuestra condición común con otros seres humanos. Y aquí, por ejemplo, Scheller
por ejemplo, dirá lo siguiente, y es que es precisamente todas estas notas que he dado acerca de lo que significa el espíritu y la persona en Scheler, remiten a estas capacidades también de articular sentido, ¿no? de articular dirección, articular orientación, y que aquí se puede ver un poco la diferencia de lo que él plantea entre el animal y los seres humanos, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, un problema de la inteligencia sería, tengo ahora un dolor aquí en el brazo, ¿cómo ha surgido o cómo puede ser eliminado? ¿No? Bueno, pues un animal puede darse cuenta que tiene algo clavado en una pata y que esa es la causa de su dolor y que por lo mismo quiere extraérsela, ¿no? Quiere sacársela, ¿no? Pero una pregunta muy distinta es, ¿qué significa el dolor? ¿O por qué sufrimos? ¿O por qué los seres humanos, o por qué los seres vivos estarían enfrentados a esa clase de experiencias? Si se le puede dar algún sentido al dolor o al sufrimiento, ¿no? O si este es enteramente irracional. Bueno, plantearse esas preguntas por el sentido es algo que se inaugura o que se abre a partir de nuestra capacidad, dice Scheler, de ideación, ¿no? De conectar ideas discursivamente unas junto con otras, ¿no? Ser capaces, como había dicho en un momento previo, de objetivar. Bien, esa capacidad de ideación, repito, es algo muy asociado con la abstracción y que de alguna forma posiciona al ser humano de un modo mucho más sólido, consistente, con una dimensión interior hasta cierto punto, ¿no? Dice Scheler, el hombre puede separar del número concreto de tres cosas el número abstracto 3 y operar con este como un objeto independiente con arreglo a la íntima ley generatriz de la serie de estos objetos. El animal no puede hacer nada semejante. Ideación es, por tanto, la acción de comprender las formas esenciales de la estructura del universo, sobre cada ejemplo de la correspondiente región de esencias, prescindiendo del número de observaciones que hagamos y de las inferencias inductivas. Repito, ¿no? Eso es algo que arraigamos, que interiorizamos y que después somos capaces nuevamente de proyectar a las cosas y ver no solo que hay las primeras tres cosas con las que me topé, sino ya poseyendo la noción del tres, puedo articular esto en la noción de tres vasos, tres libros, tres muebles, etc. Bien, quisiera ir apuntando, vamos a tener todavía otra sesión respecto de Scheler, pero lo que quisiera yo articular aquí, ¿no? Y retomar a partir de ello nuestra próxima sesión es lo siguiente. Lo que queda muy claro en el pensamiento de este autor es que concepciones según las cuales, por ejemplo, ¿no? Lo que él entiende por espíritu tenga un predominio absoluto sobre la vida, sobre lo biológico, sobre lo natural, sobre lo orgánico, van a, de alguna manera, tener una concepción no del todo adecuada de lo que es el ser humano. También, en contraparte, las visiones según las cuales el ser humano
es simplemente un producto natural que varía en su grado de complejidad respecto a los animales, pero es una variación estrictamente cuantitativa, no cualitativa, ¿no? Es decir, básicamente, repito, habría un modelo según el cual los seres humanos, por decirlo así, están absolutamente empoderados de su razón y de su espíritu y a partir de eso determinan todo lo que son, ¿no? Sirviéndose de su cuerpo, de su naturaleza, de su organicidad, simplemente como una especie de instrumento. Esa visión a Scheller le parecerá problemática, tal como problemática es la concepción naturalista, cientificista, que busca asir o comprender al ser humano como cualquier otro ser vivo y que solo se diferencia de los otros seres vivos en una sofisticación cuantitativa, no cualitativa. En última instancia, entonces, ¿qué es lo que sostiene Scheller? Lo digo ahora simplemente como un anticipo de lo que vendrá después. Scheller piensa que esta dimensión de la vida, que es de donde proviene la energía, la fuerza, las pulsiones, etcétera, entra en un cierto dinamismo o en una imbricación, en una dialéctica con esta dimensión del espíritu que está más allá de la vida y que puede reorientarla, redirigirla, recanalizarla, de forma tal que se pueda dar esa apertura de mundo, de objetos, de autocomprensión, de identidad, etc. Repito, esto lo vamos a seguir elaborando, pero esa es la idea principal, ¿no? Habría como dos especies de fuerzas concatenadas en lo que es el ser humano. Esa dimensión biológica natural y por otro lado esa dimensión que va más allá de la vida, que es capaz de restringir, de limitar, de orientar, de recanalizar, de circunvalar, que sería el espíritu. El espíritu en esta concepción de Scheller, que es una concepción muy particular, no es como la fuente de energía de lo que somos, ¿no? Nuestra energía viene dada por nuestra corporalidad, por nuestro organismo, por aquello de lo que nos alimentamos, ¿no? O sea, todas las fuentes de energía que recibimos, eso es parte de nuestra constitución física, orgánica, que a su vez es dirigida, canalizada, interpretada de modos que, pues por ejemplo, podrían tener que ver con esto de los valores, ¿no? Con valores que claramente se insertan en una dimensión no reductible a cosas estrictamente naturales, ¿no? Como lo que les decía de lo noble, de lo indigno, lo humillante, lo bello, lo verdadero, lo sagrado, lo más digno, lo más autónomo, todas esas categorías pueden reconfigurar todos esos apetitos, instintos, pasiones, etcétera, donde estamos anclados desde una perspectiva biológica. Bien, entonces, esa concatenación, ese punto de convergencia es de alguna forma lo que para Scheller es muy distintivo en su concepción del ser humano y también en su concepción, como veremos, de Dios mismo, del ser divino, ¿no? Que aquí les voy a anticipar un poco, ¿no? Que la concepción que Scheller habrá de presentar en esta obra, a pesar de que Scheller era un pensador católico, al final del día presentó unas cosas un poco heterodoxas respecto a Dios en esta obra que nos está ocupando, ¿no? Su obra antropológica más famosa, del puesto del hombre en el cosmos,
va a presentar algunas ideas un tanto polémicas desde una perspectiva dogmática, ¿no? Esa heterodoxia en Scheller, pues no la encontramos en sus obras previas, ¿no? Que yo les decía que Scheller fue un filósofo que influyó a muchos autores católicos, incluso al propio Karol Wojtyła, ulteriormente el Papa Juan Pablo II, quien escribió su tesis doctoral sobre Max Scheler, y que dijo que Scheler lo había iniciado en una especie de método fenomenológico. Bueno, al final del día vamos a ver unas cosas especiales o particulares que acaba de decir Scheler. En todo caso, me parece importante ir cerrando con esa perspectiva y enfatizar de nueva cuenta que Scheler pues trata de romper, vamos a decirlo así, algunos esquemas que se habían asentado muy fuertemente a partir de la modernidad, ¿no? Particularmente el esquema cartesiano de una especie de compartimentos que solo accidentalmente tendrían uno que ver con el otro, el compartimento de la res cogitans y el de la res extensa, en el cual únicamente lo definitorio, lo característico pareciera recaer o parecería recaer en el ámbito de la res cogitans, mientras que nuestra corporalidad o materialidad es completamente descartada y es equiparada pues con la de cualquier otro mecanismo o cualquier tipo de artefacto que pudiéramos nosotros encontrar, ¿no? Repensar esa relación con nuestro cuerpo, pensar nuestra propia identidad a partir de este paradigma de una persona espiritual, eso es lo que a Scheler le va a interesar en su propuesta de antropología filosófica. Seguir reparando en esto, seguir desmenuzando estos detalles, será una tarea que nos ocupará en nuestra próxima sesión. Bien, lo dejamos aquí por ahora y pronto les estaré haciendo llegar ese nuevo video. Hasta pronto.